Hola, hola a todos, sean bienvenidos a languagetip.com. Yo soy Víctor Escalante y si estabas buscando un podcast sobre idiomas, has llegado al lugar correcto. Espero que lo disfrutes. Todos nuestros invitados son expertos y apasionados de la enseñanza de lenguas extranjeras. Espero que cada uno de los episodios sea de tu agrado. Déjanos en los comentarios las preguntas que te gustaría que les hagamos a nuestros invitados y no olvides suscribirte al canal Language Tip en YouTube. Encuéntranos también en las redes sociales, escríbenos para que podamos ayudarte y proporcionarte material nuevo. Nos vemos pronto y que lo disfrutes. Pues muy buenas tardes a todos, noches, días, dependiendo de donde nos encontremos. Estamos con el ingeniero Gerardo Tum. Bienvenido a Language Tip, Teaching with Passion. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí con todos ustedes hoy. Al contrario, estamos muy honrados de tenerlo. La verdad es que queríamos desde hace tiempo hacer esta entrevista para tener una perspectiva diferente de cómo se vive en el Reino Unido. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la vida en el Reino Unido como estudiante, como profesor, como investigador o en este caso ya ejerciendo la carrera en el Reino Unido. Y bueno, sin más, como tenemos gente que nos ve desde Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, y también hemos recibido algunos correos de España, entonces nos gustaría un poquito que nos platique quién es el ingeniero Gerardo Tum, cuál es su background para que podamos conocerlo un poquito más. Claro. Bueno, pues yo soy ingeniero bioquímico, egresado del Instituto Tecnológico de Mérida, en Yucatán. Bueno, básicamente yo terminé la carrera en el 2015, ya con la tesis, titulado y demás. Y posteriormente empecé a trabajar bueno, mi primer trabajo fue en un centro de investigación que se llama CIATEG, es de Jalisco, pero tiene una sucursal o una, eh, digamos, branch o rama en Yucatán. Estuve trabajando ahí como técnico líder del laboratorio. A una investigadora de allá le gustó cómo hice mi tesis, porque allá fue donde la hice. Y pues decidió contratarme. Entonces, posteriormente estuve trabajando como jefe del área de calidad de una planta procesadora de pavos, que es la planta procesadora de pavos más grande del sureste. Sí, bueno, la planta procesadora le surtía a clientes como Bachoco, le surtía a clientes como Walmart, Sam's, Costco. Entonces yo era el encargado, pues ahora sí que de mandarles ese producto con la calidad que ellos requerían y obviamente siguiendo las normas internacionales también. Era el encargado también de ver que el proceso esté corriendo eficientemente, que no haya desviaciones y obviamente cuidando la calidad y la inocuidad de los productos. Bueno, posteriormente estuve trabajando como encargado de un laboratorio que es en la biofábrica del CICI, que es otro centro de investigación. Es el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Estuve allá por 3 años y pues básicamente lo que se hace allá es lo mismo que un cultivo en un campo, pero en laboratorio, o sea, escala laboratorio. Entonces, básicamente yo tenía que ver lo mismo que veía en la planta procesadora, que el proceso esté siendo eficiente, que estén cumpliendo con las 5 S, que son básicamente que tu proceso esté ordenado y sea eficiente. Y bueno, también teníamos clientes internacionales, como de Tailandia, teníamos de Malasia, de Estados Unidos y de Cuba. Em, Luego de ahí pasé a ser coordinador de proyectos en una agencia del gobierno de Yucatán, que directamente trabajaba para el despacho del gobernador, que se llama Agencia para el Desarrollo de Yucatán. Yo coordinaba proyectos con el objetivo de mejorar el sector industrial en Yucatán, hacerlo más sustentable. Y bueno, uno de los proyectos del que estoy orgulloso es de que yo estuve detrás de la primera wind farm, que se me fue el nombre en español, parque eólico, se me fue. Estuve detrás del primer parque eólico en Yucatán. Bueno, mi equipo, no solo yo.
y estuvimos detrás de varios proyectos importantes como proyectos de acuacultura, proyectos para industrializar una de las mejores mieles del mundo que justamente la tenemos nosotros, que es la melipona. Y bueno, ya posteriormente pasé a estudiar aquí a Reino Unido, donde, bueno, la maestría que yo estudié fue en química y desarrollo industrial sustentable o tecnología industrial sustentable, que básicamente es un curso que se enfoca en lo mismo, mejorar los procesos en laboratorios, las reacciones, para que no tengan residuos y para que a la vez estés cumpliendo con las normas de Reino Unido y las normas europeas o internacionales. Am, Posteriormente ya empecé a trabajar, he estado en varios lados, para no hacerles más larga la respuesta. Y actualmente trabajo, bueno, para la Universidad de Sheffield. Soy gerente de proyectos, entonces lo que yo me encargo es primero revisar las propuestas de los investigadores del área de biociencias, que es el departamento en el que estoy, ver que sus propuestas estén alineadas a los requisitos de las instituciones que te proveen ese financiamiento para tus proyectos. Posteriormente también veo que estén alineadas a las regulaciones del Reino Unido, que estén alineadas a regulaciones internacionales y que esos proyectos tengan un impacto en algún sector, en, no sé, la agricultura o, no sé, la pesca o simplemente en la sociedad. Perfecto, sí. En eso estoy trabajando actualmente. Generalmente en el podcast nosotros hacemos entrevistas a profesores de idiomas, pero también hacemos entrevistas con eh, personalidades que se han ido desarrollando en el idioma inglés. Y en este caso me llama mucho la atención porque es un cambio drástico de, bueno, estar en México, estar trabajando y luego moverse al Reino Unido, una cultura diferente, una forma de trabajo distinta. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de aprendizaje y adaptación allá en el Reino Unido? Pero quiero, antes de que hablemos de eso, para la gente que nos escucha, me gustaría mucho que nos platicara cómo fue el proceso de aprendizaje del idioma. ¿Qué es lo que, cómo llevó ese aprendizaje desde que no hablaba inglés hasta que empieza a hablar un poco inglés y hasta que ahora pues ya viviendo en el Reino Unido pues ya tiene un dominio un poco más amplio de él? Platíquenos acerca de ese proceso. Bueno, la verdad, yo tuve un proceso autodidacta. O sea, yo por mi cuenta repasaba inglés. No, nunca fui de los que desde niño estuvo yendo a una escuela de inglés como, no sé, Harman Hall o Interlingua o algo así, ¿no? Por mi cuenta, o sea, yo realmente viendo películas o leyendo libros. Y cuando entra así como la espinita de me gustaría intentarlo en Reino Unido, que era cuando empecé la carrera. Eh, Había considerado tomar clases, aún así no las tomé. Y empecé a seguir repasando. Eh, Luego mi hermana, que igual está aquí en Reino Unido, también tenía como esas ganas de estudiar, entonces ahí empezamos a ver becas y, oh sorpresa, nos dimos cuenta de que uno de los requisitos, sí o sí, era el inglés. Entonces, ella sí empezó desde antes. Eh, ya cuando empecé a trabajar, ya algo tarde, fue que decidí tomar clases. De hecho, algunas clases que tomé fueron contigo, como maestro, uno de los grandes maestros que he tenido. No, de verdad. O sea, sí, porque, Gracias, o sea, gracias, sí. no solo te explica, o bueno, explicabas em, las estructuras de las oraciones o los tiempos verbales, sino que también pues explicabas como el trasfondo, ¿no? Entonces hacía las clases siempre más interesantes. Y eso pues la verdad estuvo muy padre. Y bueno, empecé a estudiar inglés, la verdad, demasiado tarde. Yo incluso diría 2 años antes de aplicar para la beca. Empecé ya de lleno a estudiar inglés. Empecé en una escuela que se llama London House Academy, que está en Londres, en Mérida. Básicamente en esa escuela son puros maestros británicos. Entonces el inglés que te enseñan es el inglés británico, con los slangs de acá, de Reino Unido, o sea, con las palabras que usan solamente aquí. Em,
la forma de escribir, porque obviamente las palabras no se escriben, bueno, algunas palabras no se escriben igual. Normalmente creo que en Estados Unidos usa mucho la Z, y acá no se usa la Z para nada. Y bueno, muchas estructuras que comúnmente se usan acá. Y ya, ese fue mi proceso. O sea, empecé a estudiarlo 2 años antes, apliqué a la beca. Y yo creo que la mejor forma en cómo aprendí inglés fue literalmente estando acá. O sea, ya cuando te tocas con chocas con esa cultura, o sea, hay choques culturales, ¿no? Entre la británica y la mexicana. Y te das cuenta de que, híjole, los acentos sí son complicados. O sea, por ejemplo, en York tienen uno de los acentos más fuertes y muchas veces como que cortan las palabras, entonces a veces no les entiendes y todo el tiempo estás de I'm sorry, what? Y bueno, o sea, tienes que adaptarte a los diferentes acentos. El escocés es todavía mucho peor, el galés, el irlandés. Entonces, ya estando acá fue que ya pulí o mejoré mis habilidades en cuanto al inglés, hablar, escuchar, entenderles, escribirlas. em, bueno, ese ha sido ¿Cómo mi fue? proceso realmente. Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue la llegada al Reino Unido. Lo primero que pasa, vuela de México al Reino Unido, llega, lo ubican en la Ujú. universidad, o cómo fue eso, cómo fue esa llegada, la adaptación, quiénes lo reciben. Y entiendo que es muy difícil porque nosotros de este lado lo hemos pasado también, toda la gente Ujú. que viaja, es una forma de ver el mundo de una manera distinta. Y por supuesto, el idioma que nosotros creemos que tenemos, que nuestro aprendizaje o nivel de idioma de inglés creemos que es bastante bueno y llegamos y, oh sorpresa, esta Ujú. gente tiene una manera muy diferente de Sí. comunicarse, los slangs y por supuesto los cambios lingüísticos. En México aprendes las dos líneas, tanto americana como británica, pero si no te enfocas en una sola línea, llegas a un país y entonces te vuelves loco con los cambios, escribes si no está bien escrito, o hablas si no está bien, la acentuación es distinta. Y especialmente en Inglaterra, que, bueno, en Inglaterra es solamente por decir, porque pues hay todos los países que componen el Reino Unido y traen diferentes acentos. Pero cuéntanos un poquito acerca de cómo es esa llegada, cómo fue la llegada, lo primero, su primera impresión de llegar, baja del aeropuerto, sale del aeropuerto y ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la experiencia que yo tuve fue un poquito diferente a la experiencia que probablemente estén teniendo los estudiantes actualmente, porque a mí me tocó llegar en una época difícil, que fue la época de la pandemia, 2020. Entonces, sí, bueno, saliendo del aeropuerto, como había mencionado antes, gracias a Dios tengo familia acá, tengo una hermana, y pues ellos fueron los que me hicieron el favor de recibirme. Las clases eran clases virtuales por medio de Zoom. Entonces, digamos que así empezó el curso. Salvo en algún punto donde teníamos que ir al laboratorio, habían prácticas grupales. Entonces ya teníamos que ir presencialmente usando cubrebocas y bueno, todas las medidas que en ese entonces había, ¿no? Em, sí fue un poco difícil. O sea, sí me sentía como cohibido al principio. O sea, como poquito avergonzado de mostrar mi nivel de inglés porque pues obviamente estás hablando con un nativo, o sea, estás hablando con británicos y no son tus maestros, o sea, ya son tus profesores, son compañeros, son, no sé, personal de la universidad. Pero pues creo que también, así como yo, o sea, había muchos estudiantes internacionales, o sea, habían estudiantes de China, habían estudiantes de Alemania, de Italia, de Malta, bueno, de distintos lados del mundo, ¿no? Entonces, pues digamos que todos tenían un acento distinto. Y a la vez ellos también como que batallaban para entenderles a los británicos o expresarse. Entonces era así como, o sea, el hecho de tener una comunidad de estudiantes internacionales te da como que esa confianza de poder expresarte mejor. Em,
de quitarte esa vergüenza, desinhibirte un poco para hablar o para escribir o para lo que sea que vayas a hacer. Y bueno, sí fue complicado al principio, pero pues como dije, creo yo que en cuanto a nivel de inglés estamos mejor que muchos países, por ejemplo, Oh, sí. en chinos, por ejemplo. Me tocó ver, por ejemplo, casos donde literalmente el chavo no hablaba nada de inglés. De hecho, sí nos preguntamos cómo fue que te desertaron, porque pues un requisito era que hablaras inglés. O bueno, que al Wow. menos ¿Y cómo se supieras un comunica a una poco. persona que habla chino, que tiene problemas para... ¿Cómo le hace? Pues es que, bueno, ellos vienen por número. O sea, un ejemplo, por cada mexicano vienen 20 chinos, ¿no? O sea, Órale. de hecho, en mi curso eran 80% eran chinos. Entonces, Wow. pues se ayudaban entre ellos. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo no sé inglés, pero mi compañero chino sí lo sabe. Entonces, él me va a ayudar a hablar inglés. Y a lo mejor yo no soy bueno en matemáticas, pero otro compañero sí lo es. Entonces, como que forman sus equipos. Y pues, bueno, la unión hace la fuerza, ¿no? Mientras que Sí, por pues uno, supuesto. uno sí Y la también por batalla otro por lado todo. se sienten ellos un poco más tranquilos de saber que tienen a un compañero ahí, porque en tu caso supongo que pues tú eras el único mexicano en el programa, quizás. Sí, el único latinoamericano. No había Sí, ni eso siquiera es un muy peruano o complicado colombiano. porque, o sea, en el caso de que no entiendas algo lo que ellos digan, incluso no solo de los profesores, pero de los compañeros que no tienen el dominio del idioma en el cual todo el mundo se está comunicando y bueno, ¿cómo le haces con quién te apoyas, con quién te auxilias? ¿Ustedes ahí en la universidad tienen alguien, no sé, alguna persona con la que se puedan apoyar o de plano, si no hablas inglés, pues es importante que te pongas a estudiar o te vas a quedar atrás? ¿Cómo funciona eso? No, bueno, gracias a Dios, o sea, teníamos como había mencionado antes, o sea, unos maestros que en verdad te apoyaban con todo. Em, Normalmente las clases, como había dicho, eran por medio de Zoom, entonces digamos que muchas veces las clases eran más visuales que probablemente habladas. Oh, ok, ok, ok. Entonces se apoyaba mucho en presentaciones, en slides o diapositivas. Eh, y bueno, gracias a Dios ya que mejoraron un poco las cosas, empecé a conocer gente que era de Latinoamérica, peruanos, colombianos, otros mexicanos. Ok. Y bueno, ya uniéndome a esa comunidad y ya empiezas como a tener más confianza para hablar, empiezas por ejemplo, ir a la ciudad y a comunicarte o sea, como que te da más confianza estar con más gente. Entonces te empiezas a comunicar ya con el inglés que tú sabes, porque sí lo sabes, solo te da pena hablarlo, ya con más confianza. Y bueno, en mi curso, pues me comunicaba con la única latina, que era una italiana. Ella era mi compañera. Será latina pero era italiana. Sí, bueno, es parecido, es parecido al español, al italiano. Entonces, Sí, por supuesto, claro. Siempre hay que buscar a alguien con el que apoyarnos porque sí, estar en un país en donde nuestra cultura es distinta, nuestro idioma es distinto, siempre es complejo. Pero quiero tocar un punto aquí. Hay mucha gente que está interesada, siempre que se habla del Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, países donde se habla inglés. Hay mucha gente en México que está interesada en viajar y conocer. Y hay otra comunidad que está interesada en superarse profesionalmente y quieren tratar pues, de llegar a estos puntos. Eh, ¿Cómo puede hacerle un estudiante mexicano? Vamos a imaginarnos que tenemos a un mexicano, y digo mexicano, pero en realidad esto puede ser funcional para todos los otros países que están en Latinoamérica. ¿Cómo le haría un joven que acaba de egresar, ya tiene un título, cómo le haría él para poder llegar a una universidad en el Reino Unido? ¿Qué es lo que tendría que hacer primero? bueno, yo me enfocaría más en a dónde quiero ir, ¿no? Por ejemplo, siempre, y creo que desde que estábamos más jóvenes, siempre he platicado de que mi interés siempre ha sido Reino Unido.
Sí. Em, Primero que tengas claro a qué país vas a ir, ¿no? Obviamente, de enfocarte, si vas a Alemania, pues tener en cuenta de que ellos hablan alemán, ¿no? Entonces, prepararte muy bien en ese idioma. Yo sabía que, pues, si venía acá tenía que estudiar inglés, pero no cualquier inglés, tenía que ser el inglés británico. Entonces yo me enfocaba en conseguir una escuela o aprender ese inglés por mi cuenta para, pues, al menos defenderme en este país. Posteriormente, ya que decidas a qué país vas a ir, te pones a investigar los programas. Digo, esto puede variar, o sea, puedes hacerlo primero buscando el programa y luego el país. Yo lo hice primero el país, pero bueno. Puedes buscar el programa primero, eh, ves qué programa se alinea más a tus intereses, a lo que tú quieres estudiar, y ya que lo tengas, como bueno, había mencionado antes, estudias el inglés, ya que te certifiques, porque te piden una certificación por parte de la universidad para que puedas venir a estudiar acá, que generalmente es el IELTS, es un examen que está avalado por Cambridge y te da una puntuación al final de ese examen. Normalmente las universidades acá en Reino Unido te piden 7.5 general, creo, no sé si ya, bueno, eso me pedían a mí, no sé cómo esté ahora. Y no menos de 6.5 en cada banda. O sea, las bandas son listening, writing, speaking y se me fue la otra, ¿cuál era? Reading. Reading, exactamente. Sí, eran cuatro habilidades. Entonces, no debías tener menos de 6.5 en cada habilidad. Y en general que sea 7, ¿no? O 7.5. Ya que estés certificado, entonces te piden que traduzcas tus documentos de la carrera, o sea, tu título, tu certificado. Esto únicamente con un perito que esté obviamente avalado, esté certificado por el Poder Judicial. Después de eso envías los documentos traducidos. Posteriormente preparas una carta de motivos, o sea, por qué quieres estudiar en esa universidad, explicas qué es lo que te gusta de ese programa, qué es lo que te gusta de la universidad, qué es lo que esperas aprender, qué es lo que esperas implementar, o sea, qué habilidades esperas tú ganar para luego implementar, mejorando algún sector, sea en tu país o en otro país. Um, y bueno, ya que tengas tu carta de motivos, también tienes que mandar tu CV. Tu CV tiene que estar traducido al inglés. Y bueno, todas esas documentaciones las envías. Posteriormente la universidad te da una carta de aceptación incondicional. O sea, ya te aceptaron para estudiar. Solo está en ti aceptarlo o no. Ya que tú la aceptas, entonces lo siguiente sería buscar fondos. Hemos estado platicando de las becas CONACYT, que son las becas, al menos en mi caso, para ciencia y tecnología. Yo creo que ya están incluyendo otras áreas como artes. Um, y bueno, esas becas no sea de momento si te cubren el 100%, no estoy muy seguro, pero antes sí te cubrían el 100% de la matrícula. Bueno, casi el 100%, como el 80-70%, y yo tenía que poner parte de mi dinero. Um, bueno, para la beca es otro proceso, o sea, es lo mismo, es Pero básicamente yo, dependiendo de dónde es un sea. poco, perdón que te interrumpa, es un poquito, Sí, sí. yo siempre había pensado que podías obtener una beca del 100%. Entonces uno tiene que poner tiene que poner una parte, yo no sabía eso. Entonces hay que buscar por otro lado otro financiamiento de alguien que te apoye, porque claro, uno puede creer Sí. que se puede ir al Reino Unido con la beca 100% y, oh sorpresa, llegas ahí y te van a decir, cubre nada más tu matrícula, pero pues tienes que buscarle por otro lado. Ahora, mencionabas hace rato Ujú. lo de las traducciones del título, de las calificaciones, de las notas de calificaciones. Aquí en los Estados Unidos hacen ellos una solicitud, las universidades te piden tus transcripts, que es la evaluación de tus notas de calificaciones a la escala americana en este caso. ¿En el Reino Unido te solicitan algo similar o es nada más la traducción
de las calificaciones. No, bueno, en el caso del Reino Unido solo te piden la traducción al inglés, o sea que todo esté traducido, o sea que en vez de que diga Instituto Tecnológico de Mérida, diga Technological Institute of Mérida o algo así, ¿no? Entonces, Claro. básicamente es lo que te piden acá. Eh, ¿Qué más? Yo creo que es todo, es todo el proceso para la universidad. En cuestiones de financiamiento, como había dicho, normalmente, em, las becas son creo que 70% de apoyo. O sea, sí te cubren la matrícula, pero también bueno, en mi caso, eh, la universidad me becó, entonces yo tenía la beca, digamos, del 100%, pero si fuera otro estudiante mexicano, o sea, por ejemplo, uno que está aplicando la beca CONACYT, muchos lo que hacen es obtienen esa beca y obtienen un financiamiento extra, que es normalmente, por Ok. ejemplo, hay instituciones como FIDER, por ejemplo, que te puede, digamos, dar parte de ese dinero que tú necesitas para irte y te da un plazo creo que de 10 años para pagarlo. Entonces muchos mexicanos lo que hacen es aplican para ese financiamiento, se los dan y pues trabajan aquí en Reino Unido y lo regresan en 5 años o 3 años o algo así, ¿no? Claro. Sí, claro. Sobre todo porque tocar el tema de para los estudiantes que nos ven, mencionarles que pues estudiaran en el Reino Unido o estudiar en los países en Canadá, en los Estados Unidos, es muy costosa la educación. Entonces, Sí, hacerlo, si luego te puedes posicionar y conseguir un trabajo en el país donde tú estudiaste la universidad, pues mucho mejor porque vas a tener un poco más de accesibilidad económica y vas a poder devolver ese dinero mucho más rápido. Claro, que si te vas con un financiamiento de México y luego te regresas a México a trabajar, te va a costar un poquito más de trabajo. Digo, no creo que sea imposible, pero sí, seguramente te va a costar un poco más de trabajo. Ahora, platícanos un poquito acerca no tanto de las funciones que actualmente tienes, pero más bien cómo es esa relación laboral con los británicos, cómo es ese día a día con los británicos, qué es lo que notas distinto que en México no tenías cuando trabajabas en el centro de investigaciones en México y que ahora lo haces allá. ¿Qué notas diferente? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es un cambio entre el Gerardo de hace 3 4 años atrás al ingeniero Gerardo de la actualidad? ¿Cuál es ese cambio? bueno, aquí trabajo un poquito más por resultados, tal vez, si se puede decir de alguna forma. No estoy diciendo que los centros de investigación o las universidades de México no estén dando resultados, sino que simplemente aquí, eh, digamos que son, bueno, más que nada por los organismos que te dan el financiamiento para el proyecto, te piden reportes mensuales de avance, o sea, qué tal están yendo los proyectos. Tú cuando envías tu propuesta, escribes qué objetivos esperas lograr y cuándo. Entonces ellos van a ver, bueno, esta es la fecha límite y estamos cerca de esta fecha límite. ¿Dónde estás tú ahora? O sea, ellos te piden resultados, eficiencia. Entonces, son un poquito más estrictos acá en cuanto a eso. Y obviamente te piden también la parte que, bueno, que estés cumpliendo con todas las regulaciones en cuanto a temas de calidad, en cuanto a, bueno, temas de sustentabilidad, dependiendo del proyecto. Y sí son muy estrictos acá, o sea, aquí si tú no sigues las reglas, sí te multan y las multas no son nada bonitas, digamos, que digamos. No, de verdad, o sea, hay empresas que incluso se han ido a la bancarrota por una multa que hayan tenido. Entonces sí son Oh, muy estrictos los británicos en cuestiones de regulaciones y por lo mismo te exigen que des buenos resultados. Entonces, el sistema que ellos manejan es con base a eficiencia y te dan cierto tiempo para cumplir con esas metas. Obviamente, como había mencionado antes, con todos los requisitos.
que piden los organismos que te están financiando y, bueno, las regulaciones internas, ¿no? Bueno, Sí, supongo básicamente ese es yo el que, resumen. supongo que debe ser muy complejo, ¿no? Porque aparte ellos están monitoreando todo el tiempo lo que estás haciendo, o al menos ese cronograma, dependiendo del tiempo que le pongas, ¿no? Semestral o anual o trimestral, o no sé bien cómo funcione, pero claro, como están poniendo dinero, supongo que te están presionando más para ver los resultados que estás obteniendo, y si no, pues qué pasa, ¿no? Pero, eh, a ver, nos contó hace rato que estaba como estudiante en la Universidad de York y actualmente está Ujú. en la Universidad de Sheffield. Eh, digo, no sé, le ha tocado ver como tal la Universidad de Sheffield en alguna clase, ha entrado, yo sé que actualmente pues no toma clases con ellos, pero le ha tocado ver alguna clase en la Universidad de Sheffield cómo es y cómo era en la Universidad de York, o, o nunca ha tenido esa oportunidad de hacerlo. O sea, las clases son en salones, digamos, como auditorios. O sea, tú tienes un salón gigante, un montón de sillas en fila, así como en forma de media luna. Al frente tú tienes una presentación y normalmente tú tienes profesores que te dan una clase específica, ¿no? No sé, química o, no sé, leyes o X clase, ¿no? Las clases aquí son autodidactas, o sea, no son Ok. como en México, de que, por ejemplo, el maestro llega y te explica el tema y luego te pone una tarea y dices, bueno, pues, o sea, haz esa tarea, entrégame y ya. No, aquí es, o sea, el maestro llega, te da un problema, una reacción o algo y dice, a ver, entrégueme tres reacciones en la que no tengamos residuos. Y ya tú ves cómo le haces. Entonces tú te vas a la biblioteca, tú te pones a investigar, tú haces tu propia reacción y al O sea, un maestro poquito solo más te califica. independientes, entonces. Sí, aquí no es el mismo sistema de México, el clásico maestro que te explica y luego te da tareas y así, no, aquí te dan la tarea y tú tienes que ver cómo le haces. Obviamente si en algún punto tú te bloqueas y ya no puedes avanzar, el maestro sí te guía. O sea, no, tampoco está el Sí, maestro te en deja solo, pantalla, ¿no? ¿no? Claro, o sea, sí te guían, pero mayormente tú haces las cosas por tu cuenta. Tú propones, tú haces y tú das resultados. ¿Qué le recomendarías a un estudiante mexicano que está egresando, por ejemplo, del Tecnológico de Mérida en Yucatán o de alguna otra universidad de México? Porque, bueno, nosotros porque somos originarios de allá, pero de cualquier universidad de México, ¿qué le recomendarías a un estudiante que, aparte, ¿no? Ya platicamos de que tiene que pulir bien el idioma, de que tiene que decidir a qué país va, pero ¿qué le recomendarías en cuanto a la mentalidad? ¿Cómo tiene que llegar él? ¿Cómo tiene qué actitud de traer para cuando llegue al Reino Unido, en este caso? ¿Qué le recomendarías para que se preparara, ¿no? Para que se preparara. Sí, bueno, yo pensaría una mentalidad de perseverancia, porque pues obviamente nadie es perfecto, o sea, nadie va a hacer las cosas bien a la primera, o sea, salvo que seas brillante. Yo personalmente no soy brillante, yo tuve muchos errores en mis clases, reacciones y demás, pero pues es parte del aprendizaje, o sea, tú em, a base de los errores aprendes y mejoras. Si te dan, si llega un maestro, te da clases y él tiene la respuesta, pues digo, al final tú ya sabes que esa es la respuesta, pero no estás aprendiendo tal vez no sé si me explico, es más un poquito más eficiente la forma en cómo se está ejerciendo la educación acá en ese aspecto. Entonces, no te desanimes, o sea, en algún punto vas a fallar, pero esa es justamente em, la mentalidad que todos los que estamos acá creo que tenemos. O sea, realmente no somos brillantes, o sea, no somos así como eminencias o algo así. No, somos tercos. Una vez un amigo
nos había dicho de que, bueno, eres suertudo, pero la suerte realmente es cuando bueno, eso me dijo él, la oportunidad y la preparación se juntan. Yo agregaría que también la perseverancia. Ese es un factor muy clave, clave para lograr lo que tú quieres acá. Porque pues obviamente si te da el bajón, si te da la depresión, si piensas que no lo vas a hacer y ya te bloqueas y sí he visto muchas personas que lo hacen, renuncian de hecho a sus estudios porque sienten que no pueden. eh, pero tienes que pasar eso, o sea, tienes que pensar que así como tú hay otros estudiantes internacionales que están pasando por las mismas dificultades y eso te motiva. Sé que hay muchos chavos en México que tienen muchas ganas de salir, quieren viajar, quieren conocer, tienen muchas ganas, pero también tienen muchos miedos. Hay gente que tiene mucho miedo y desafortunadamente pues no deciden simplemente ya no seguir intentando. Y creo que pues eso no le ayuda mucho tampoco a los chavos que están allá, se quedan con un pensamiento de no sé si me voy a poder, mejor no lo hago y bueno, por eso la importancia de tener una plática contigo, porque aquí pues nos has hablado del proceso, cómo es llegar hasta donde estás. Mencionabas hace rato de que el IELTS en 7.5 lo pedían las universidades en el Reino Unido y lo dices con una facilidad que la gente que lo esté escuchando no tienen idea de todo el trabajo que es tener un meet. Hay gente que se la pasa intentando y estudiando y alcanza porcentajes de 7 o 6.5 o simplemente nunca llega al 7.5. Y las universidades británicas son muy específicas. Sí, también hay programas para que tú puedas ir mejorando el idioma en caso de que no alcance el puntaje, pero no es tan sencillo alcanzar un 7.5 en un IELTS. Estamos hablando de obtener casi el puntaje perfecto en un examen TOEFL, que también te lo piden aquí en los Estados Unidos. Y bueno, eso es mucho trabajo para la gente que está viendo, que siempre constantemente está siguiendo el podcast. Les quiero decir que sí se puede alcanzar si te lo propones, si como comentaba el ingeniero, tienes una meta bien definida, dónde quieres ir, pero tienes que echarle muchas ganas, porque 7.5 en un IELTS no es cualquier cosa, no es un examen sencillo, es realmente un examen de certificación internacional y luego, después de que tienes ese 7.5, podrás creer que tienes un nivel altísimo de inglés y todavía te va a faltar llegar al país y darte cuenta que esos 7.5 son maravillosos, pero que aún te falta muchísimo. Sí, claro, ¿no? Y es un mundo porque luego los británicos, y yo tengo la experiencia como profesor de inglés que de repente dices, no, pues soy profesor, y luego llegas y, ok, se pone a hablar contigo un escocés, y luego se pone a hablar contigo un irlandés, o te pone un australiano hablando del otro extremo, o un inglés, y entonces estás en apuros porque a menos que estés inmerso 100% en el idioma, es muy difícil que puedas seguirlos tan rápido, cambia mucho las cosas y bueno, nunca hay que decir, pues yo tengo 7, tengo 7.5, tengo 8, tengo 9, tengo las bandas perfectas y creer que vas a llegar al país y todo va a ser color de rosa, esto nunca va a ser así. Por eso me gustó mucho que lo mencionara durante el proceso, porque sí, es un proceso que puede llevar años o dependiendo de cuántas ganas le pongas tú a la hora de prepararte. Ya para que podamos cerrar el capítulo de este episodio número 7, me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de ese cambio drástico entre ser estudiante y ser ya, yo siempre digo profesor porque por lo general entrevistamos profesores, pero en el caso tuyo, que es un caso muy particular porque es ingeniero, un desarrollo un poquito diferente, pero también ligado al proceso de aprendizaje de idiomas. ¿Cómo es ese cambio tan drástico? Bueno, ya nos platicaste cómo fue el proceso de cuando eras estudiante y ahora con el proceso cuando eres ya, pues ya estás ejerciendo la carrera, pero platícanos un poquito acerca de ese cambio
tan drástico de estar en la pandemia, luego ahora en un proceso normal, veo que de repente está viajando por aquí, por allá. ¿Qué flexibilidad te permite el hecho de ser ya un profesional en el Reino Unido? ¿Cuál ha sido ese cambio tan drástico entre ser estudiante y ser pues ahora sí que ejercer la profesión? Claro. Bueno, como había dicho, sí es un cambio muy, muy fuerte, pasando a aplicar lo que tú ya sabes, lo que tú aprendiste, tus conocimientos, porque bueno, si algo no sale bien, o sea, no es como, ay, si mañana hago de nuevo la reacción, o "Ay, mañana entrego otra propuesta para mi tarea, ¿no? O sea, aquí ya estás hablando de cosas que involucran dinero, que involucran resultados con instituciones externas al lugar donde tú estás trabajando, o sea, con tus socios. Entonces, obviamente, sí tienes que ser mucho más exacto, mucho más eficiente en lo que estás haciendo. O sea, no pueden haber errores, porque ahora sí que los errores te cuestan dinero, te cuestan, incluso pueden costarle la reputación a la universidad. Entonces, siempre tienes que ser muy cuidadoso con todo. Em, sí, actualmente, o sea, sí me la he pasado viajando. Hay muchos socios que la Universidad de Sheffield, bueno, el Departamento de Biociencias tiene. Por ejemplo, tienen socios en Bélgica, tienen socios en Suecia. De hecho, ahorita estoy justamente, bueno, estaba trabajando en un proyecto que es el primer parque agrivoltaico en África. Y hay muchos, muchos socios involucrados. Hay socios, de hecho, de Estados Unidos. Está la Universidad de Arizona. De aquí de UK tenemos a dos universidades, Sheffield, York, no, tres, perdón, Newcastle igual. Y en Europa tenemos también el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Entonces, eh, pues sí, o sea, estás lidiando con diferentes organismos, diferentes universidades, diferentes partners, diferentes inversores. Y obviamente los resultados tienen que ser buenos, o sea, tienen que ser positivos. Aparte estás lidiando con dinero, entonces todo error que tú cometas también cuesta. Y eso, pues obviamente es un poquito delicado. O sea, ya cuando hablas de dinero las dificultades crecen. Em, entonces sí es un cambio drástico de estudiante a profesor, porque incluso, bueno, como había dicho, como estudiante tienes oportunidades si la riegas, tienes otra oportunidad, ¿no? Incluso si repruebas, o sea, tienes otra oportunidad, pero aquí no hay. Entonces, como había dicho, el sistema de los británicos, como el de muchos europeos, es eficiencia. Tienes que ser eficiente en lo que tú hagas y entregar resultados. Perfecto. Pues nada, agradecerle nuevamente por el tiempo, por permitirnos ese espacio con usted, porque sé que es complicadísimo por todo lo que nos comenta, por todo lo que se vive allá. Y, y bueno, esperar que en el futuro pues podamos tener una comunidad de más latinos por allá, que más gente pueda animarse a ir a estudiar al Reino Unido, que puedan tener también esa accesibilidad de conseguir más gente que pueda apoyarles, que los arrope, que todo el tiempo esté pues haciendo algo por la comunidad latina que muchas veces pues sufre mucho a la hora de encontrar programas internacionales que literalmente es el hecho de desconocerlos porque los programas están ahí. Es más que otra cosa que estar pendiente y buscar. Pero sin más, darle nuevamente las gracias y esperamos que en el futuro podamos hacer una entrevista similar, pero ya ahí visitándole en el Reino Unido. Ojalá que eso pueda ser posible. Y nada, nuevamente gracias. No, pues no, gracias a ti por la oportunidad, por la entrevista. Digo, espero que les haya motivado en vez de desmotivarles. No, pero pues básicamente es eso, o sea, todos tenemos miedo, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos como esa incertidumbre, pero mientras tú mantengas tus metas, tus objetivos siempre claros y siempre presentes y te visualices donde quieres estar, yo creo que eso te va a motivar y te va siempre a impulsar
Eso, más el hecho de saber de que pues no eres el único que está pasando por lo mismo. Hay otros que están teniendo. Y bueno, básicamente si otros lo lograron, ¿por qué tú no? ¿No? Entonces, no te desanimes y pues obviamente sí, como tú dices, o sea, los programas ahí están. Obviamente si vas a venir a estudiar una maestría, pues también haz tu investigación, ¿no? O sea, vas a venir a hacer una maestría en investigación, investiga tú todo acerca del país, el programa, la universidad, investiga qué necesitas, todo, o sea, es eso.